Señal directa. Y como todos los martes ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días, Belén. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Existen algunos artículos académicos sobre comunicación que no son amables con los opinadores y periodistas que recurren a dichos populares en sus argumentos. Es una forma, dicen, de buscar aquiescencia fácil para los razonamientos empleados. ¿Quién no va a coincidir con la afirmación, por ejemplo, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza? Tan útiles son estos axiomas que ni siquiera hay que citarlos enteros. Basta iniciar por mencionar uno, agua que no has de beber, para que el interlocutor responda, exacto, es lo mismo que pienso yo. A pesar de lo anterior, aquí van algunos dichos elegidos para la ocasión. A ver si como roncan, duermen. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y uno que a mí me parece encantador. Tiene una dosis de intriga en los dos componentes. Primero ahí están y luego ahí andan. Los asuntos que convocan las ganas de recurrir a la sabiduría popular son el drama extraordinario, al menos por las reacciones no queda sino calificarlo así, de los trenes de la línea 3 usados como lienzo por al menos 2 grafiteros, y la caravana de migrantes de Centroamérica que pasa por nuestro país con rumbo al norte opulento. Aunque en el caso de algunas zonas centroamericanas, cualquier norte es opulento. Incluso el sur mexicano al que tan mal han tratado los sucesivos gobiernos de la República, los estatales correspondientes y el modelito económico que adorna la globalidad. Ese que cada semana muestra su ferocidad hacia los y las más vulnerables, ya sean individuos o grupos sociales. Pero antes de seguir, o como decían los antiguos, antes de entrar en materia, algunas precisiones. Las que mueven a reflexionar respecto a estos dos temas son las reacciones que podemos llamar generalizadas, pero debemos asumir que con todo y que lucen así, generales, alrededor del continente macizo que forma la opinión multitudinaria desde las redes sociales y de los medios que fomentan la interlocución con su público, hay islas, los no pocos que tratan con su postura de que la fuerza de gravedad del tal continente no los absorba. Ahí están, lo sabemos, son tierra firme y esperanza en medio del pantano que crean los promedios crudos, considerados sin matices. Tanto el sucedido de los grafiteros como el de la caravana de migrantes invocaron al submundo iracundo, intolerante que se perfila en ciertas, muchísimas voces en las redes y en varios medios de comunicación y que parecen ir ganando territorio. Para los primeros supimos de peticiones, mencionaré una, como que les cortaran las manos, aunque hubo otras que demandaban castigos similares. Y respecto a los segundos, no fueron pocos los que se valieron del catálogo de expresiones antimigrantes que bien pudieron firmar el sheriff Arpaio de Phoenix, Donald Trump y más de algún político de la ultraderecha conservadora y desmemoriada que por estas fechas florece en Europa. Aunque respecto a la migración, desmemoriados todos. Estados Unidos y Europa olvidan cuánto de lo que ahora son lo deben a que expoliaron las riquezas y explotaron personas en la América Latina, en África, en el Medio Oriente. Solo que ahora ponen cara de que nada tienen que ver con la pobreza en esas regiones ni con los arreglos económicos que propician la desigualdad. Respecto a los grafiteros, atestiguamos discursos muy violentos contra ellos, y con un sistema de justicia tan irregular, resultó sorprendente que tantos obviaran esa mala condición de la justicia en el país, en el Estado, y de cualquier forma pretendieran que su indignación era suficiente para validar castigos crueles, como si no conocieran la cadena de inconsistencias que forman policías, ministerios públicos y jueces, esa que a nadie le genera confianza. Sin embargo, para las y los iracundos, la pena corporal o la cárcel que se impusiera a los grafiteros es lo correcto, lo deseable. Ni hablar que ese tipo de purgas no están consideradas en nuestros códigos, ni hablar de considerar el entorno en el que los jóvenes deben hacer su vida, ni hablar menos de ponernos en sus zapatos. Un escarmiento rotundo exigen los indignados por el grafiti.
Si no se aplica, dictaminan, seguiremos estando como estamos. O sea, México está mal por culpa de unos que no son ellos y de las autoridades que ignoran a los que sí saben. Las mutilantes buenas conciencias que hoy se expresan a través de las redes como grafiteando al resto. Aquí tocaría incluir el matiz para protegerme un tanto. No es que defienda a los grafiteros, etc. No lo haré. Las rayas lamineras que echaron sobre una parte del tren, que se limpia, se pinta y ya, son poca cosa ante los demonios que su acción desató. Asustan más que el delito menor en el que incurrieron y por el que sin duda deben pagar. Todas y todos esos tan duchos en los artilugios electrónicos que con la destreza en su uso afirman que pertenecen al siglo XXI y se asumen ciudadanos globales, a la hora de exhibir su civilidad resultan emisarios del pasado, intolerantes como los de siempre, sentenciadores inapelables de lo que los demás hacen o dicen, roncan mucho en el espacio virtual, duermen mal en la realidad. El Instituto Nacional de Migración, que como todas las instituciones mexicanas, ya que en consejas estamos, echa muchas más paladas de arena que de cal, y de entre estas últimas, el 25 de septiembre hizo el siguiente recuento. De 2013 a la fecha ha otorgado 30.342 visas humanitarias a migrantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, a víctimas de un ilícito o quienes acusaban algún grado de vulnerabilidad. Desde 2012 ha dado 522.139 tarjetas de visitante regional, que pueden ser estancias de turismo, de negocios, médicas, y 87.839 tarjetas de trabajador fronterizo. Sin tomar en cuenta estos antecedentes cercanos, con apenas unos miles en posición, olvidamos lo que como país pregonamos en una de las materias políticas que mejor hemos sobrellevado durante un siglo. Pero si la tradición en política exterior no merece consideración, tampoco la fe que tantos pregonan. La mayoría se reclama católica y la cantidad que sigue corresponde a evangélicos, es decir, el cristianismo parece rifar, pero al parecer no más para responder encuestas. La caridad cristiana es una referencia remotísima si se trata de aplicarla a unos que no conocen, o lo que es lo mismo, del dicho al hecho. Y entonces, ¿sobre cuáles pilares hemos de reedificar a esta atribulada nación? Las leyes no nos mueven, la ética laica a veces, la moral religiosa muy de cuando en cuando, según convenga, y la educación más elemental la guardamos para Navidad. Quizá es necesario comenzar por reconocer que la corrupción, la violencia, no nos cayeron encima por pura mala suerte. Esto es, primero ahí andamos y luego ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues Augusto, una situación que pues a mí la verdad me ha sorprendido la manera en que ha polarizado la opinión cuando podríamos pensar que un país que expulsa a tanto ciudadano tendría que pues de alguna manera tener una visión diferente de lo que significa migrar, ¿no? Sí, sin duda, nos hemos quejado muchísimo y eso ya se ha dicho hasta el cansancio respecto al trato que reciben nuestros compatriotas al cruzar Estados Unidos. Sin embargo, aplicamos lo mismo hacia el sur. Pero no solo eso, olvidamos las nociones humanitarias más básicas, las que deberíamos poner en juego sin ninguna otra consideración. 5,000 migrantes, 20,000 que fueran, ponen en juego esta polarización que nos demuestra que en términos de educación, en términos de política, en términos de civilidad, todavía nos queda un buen trecho por hacer, no porque tengamos que discurrir sobre materias muy complejas, sino simplemente porque en los momentos críticos, críticos para otros seres humanos, ponemos en juego nuestra intolerancia y nuestro egoísmo, como si el país no alcanzara para unos cuantos más, como si el país no fuera parte de un planeta en el que debemos convivir todos y todas. Además, con un nivel pues, de clasismo y también de discriminación que sorprendería incluso en sectores que son discriminados y que pues, viven en condiciones de violencia o de pobreza que pues, en realidad se podrían equiparar en gran parte a lo que están viviendo los centroamericanos, ¿no? Sí, parece que
este modilito de si nos va mal a nosotros no cabe nadie más, y si nos va mal es justamente porque la culpa es de esos otros que están más allá, ya sea más allá de nuestro vecindario, ya sea más allá de nuestro nivel socioeconómico, ya sea más allá de las fronteras. Siempre esos otros que no vemos cerca, que no queremos ver de cerca, son nuestros problemas aquí en México y en todo el mundo. Los europeos, los jóvenes europeos, de los pocos que aún quedan, los jóvenes norteamericanos, culpan a la migración de los problemas que ellos están enfrentando sin llevar a la memoria y a la vida actual lo que ellos causaron en esos otros países que ahora claman que ese desnivel en modos de vida, en consumo, en calidad de vida, se empareje, y la única manera de emparejarlo es ir hacia donde cierta bonanza hay. Claro, y la otra parte, Augusto, rápidamente, es la incapacidad que han tenido las instituciones de definir una postura que reúna justamente estas características humanitarias y además de efectividad, porque lo que ha hecho el gobierno mexicano ha sido pues simplemente complicar más aún con declaraciones ambiguas, con protección a las posturas de Estados Unidos y con advertencias que incluso parecen complicadas de lograr, como los procesos de asilo formales, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, pero al final sí, este régimen no ha dado pie con bola con los asuntos más cotidianos que van desde la seguridad pública hasta la inclusión en la educación, mucho menos iba a estar preparado para un asunto complejo de escala global que tarde o temprano nos iba a llegar y para el que simplemente no tienen una postura. Bien dices, ha sido ambigua. Por un lado parece el temor ante el poderoso vecino del norte, y por otro lado esa natural incompetencia que parece abordar a nuestros funcionarios en cuanto juran guardar y hacer guardar las leyes. Muy bien. Augusto, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto escucharte. Al contrario, Sonia, Belén, el gusto es para mí. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco.